Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy revisamos el tema los principios de la conducción, pero antes ya nos estábamos saludando todos los que están conectados. Hay alguien que nos ha dejado un mensaje maravilloso y por eso lo vamos a leer. Es Sol Rus. Fíjense bien. Muy buen día, profe y compañeros. Quería contarles que el viernes realicé el teórico, psicotécnico y práctico en la Municipalidad de Santo Domingo, donde me fue bien y logré sacar la licencia de conducir. Aprovecho de contarles que las preguntas sirven muchísimo, las de práctica test, que yo inicié mi estudio de TLC, como decimos nosotros, ¿cierto? Test, libro y clases el 13 de junio y rendí el examen el 1 de julio. Es el cálculo que ella saca de tiempo que nos cuenta Sol Rus para decirnos cómo se puede aprobar. Hice 100% test y llegó al 95%, o sea que eso también le sirve muy bien. Asimismo, las clases online y grabadas, profe David, son útiles. Muchas gracias por el aprendizaje didáctico. Y finalmente agradecer, te lo agradezco yo también, porque tiene una capacidad de enseñanza muy buena. Muchas gracias, de verdad. Y uno de estudio retiene las clases online grabadas. Mira que bien, un abrazo, mucha tranquilidad y ánimo para el proceso. Te pasaste. O sea, qué valorable todo lo que nos has escrito y nos estás dando muchas lecciones. Primero, nos cuentas y compartes cómo lo hiciste, que les sirve a todos tus compañeros. ¿Ya? Nosotros decimos compañeros a quienes están en lo mismo que uno, en otro lugar de Chile, tal vez yo no lo veo en cámara, pero está pasando el mismo proceso en el cual a veces uno se siente un poquito solo. ¿Ya? Sobre todo si uno ya ha ido y ha reprobado este examen. Entonces, enfrentarse a un libro y luego a un examen con preguntas un poco extrañas y mucha gente de postura mal planteadas, puede hacer que uno se sienta bastante solo. Bien, de esta manera, como nos hacemos nosotros conectándonos, la idea es eliminar un poco esa sensación. Y lo que haces tú de contarnos estos detalles nos ayuda en esa línea muchísimo. Segundo, nos ayuda a Práctica Test a mejorar cada día, porque todo lo que tú dices es muy, muy valioso. Entonces, esto no termina acá, esto ayuda a que nosotros sigamos mejorando y poder hacer o mantener las cosas positivas que tú señalas. Así que muchas, muchas gracias por tus palabras y ahí a Santo Domingo, que estés súper bien con tu licencia, que sea algo bueno en tu vida. Felicitaciones y muchas gracias. Con eso tan hermoso que acabamos de comenzar, no podemos decirlo de otra manera, nos vamos a aprender los principios de la conducción. Y les vamos a decir que este tema, junto con las normas de circulación, son los dos grandes temas del libro Nuevo Conductor, que siempre se han estudiado. Principios de la conducción, cómo funciona el vehículo, cuáles son sus principios mecánicos, la fuerza, la física, todas aquellas cosas que podrían parecer un poquito fomes tal vez para algunas personas, o enredadas, lejanas a la realidad, lejanas a la cotidianeidad. Y las normas de circulación, las señales de tránsito, toda la normativa de tránsito. Eso siempre se ha estudiado, esos dos. El resto ha ido apareciendo en base a la experiencia y la contingencia. El problema del accidente de tránsito, usuarios vulnerables, etcétera. Profe, cuesta más, siento yo. Carolina Hernández, totalmente caro. Sí, yo creo que cuesta más porque no es cotidiano. No a todos nos hablaron en el colegio, por ejemplo, sobre un motor. Claro, el que haya estudiado una carrera relacionada así, muchos salieron de cuarto medio entendiendo perfectamente esto, pero muchos otros no, sobre todo de colegios científico-humanistas, ¿cierto? Nos hablaban mucho de estos temas, que se debería. Vamos entonces a ver de qué habla este tema del libro Nuevo Conductor, este tema 2. Primero habla del vehículo, del funcionamiento del vehículo, bien, sus partes, sus sistemas, cómo, por qué y para qué. A modo general, siempre enfocado en poder responder preguntas del examen, obviamente. Luego habla de leyes de la física, ¿cierto? Algunos principios que debemos tener claros, puesto que nosotros como conductores, en la actualidad tal vez sin llave, hasta con un botón existe, ponemos en marcha el funcionamiento de la fuerza, energía que trasladamos a través de una masa a una máquina. Entonces tenemos que tener al menos una noción básica sobre principios de la física para poder entender cómo se mueve el vehículo. Y finalmente, hablamos de la seguridad pasiva, tomando en cuenta la seguridad activa como aquella seguridad que evita un accidente. O sea, freno, seguridad activa. Yo piso el freno, evito un accidente. Me pongo cinturón de seguridad, no evito un accidente. Lo que evito son las consecuencias de un posible accidente, ¿cierto? Minimizo esas consecuencias con el cinturón de seguridad, el funcionamiento del airbag, el apoyacabezas, etcétera. Entonces,
Ya lo dijimos, funcionamiento del automóvil, leyes y energías, ¿cierto? La energía y la ley física y seguridad pasiva. Vamos de inmediato ahora a comenzar, como siempre lo hemos hecho, a comparar. Hay gente que dice las comparaciones son malas. En las comparaciones se basa el aprendizaje. Entonces vamos a comparar y podríamos decir también conectar. Pero no sin antes saludar a Rosa, porque Rosa, viene el monitor, una palabra en tu mensaje que era desanimada. Y eso enciende nuestras alertas. Porque parte de lo que nosotros hacemos, además de enseñar sobre el libro Nuevo Conductor, es también motivar para no estar desanimado. Veamos qué es lo que nos cuentas. Rosa nos dice, profe, yo la verdad estaba un poco desanimada. Supuestamente me llamarían para dar la prueba de fin de año. Suspendieron la solicitud, tengo que enviar en enero para que me den una hora para el examen. Rosa, ante eso, tranquilidad. Hay que tener paciencia nosotros, cada ciudadano, sin meternos en problemas, por supuesto, ya, pero tenemos que tener mucha paciencia porque sabemos que no todo está funcionando como podríamos esperar, ¿cierto? Entonces ahí, en donde tú fuiste, insiste de buena forma, trata de consultar, ya, cuéntanos en qué municipalidad es, con qué afán. Primero, saber si aquí hay alguien más que sea de esa comuna. Segundo, para saber en el fondo si se están tomando exámenes y cómo está avanzando, ¿ya? Así que espero que se pueda resolver y vamos a darle también mucho ánimo a Nicole, que nos cuenta que está insegura y nerviosa. Acuérdate, Nicole, la fórmula que yo doy para bajar un poquito los nervios y la ansiedad. Yo digo que va por un camino que uno no imaginaría. Hay gente que dice, hoy estoy nervioso, me tomo una pastilla y me calmo, ¿ya? Yo reemplazo esa pastilla por el conocimiento. Hay gente que dice, profe, que fome. Bueno, en realidad cuando uno aprende algo nuevo, y ya podría responder algunas preguntas, por ejemplo en este tema, eso hace que tu ansiedad, tu nerviosismo vaya disminuyendo. Entonces, obviamente, si voy a una prueba para la cual estoy muy preparado, mi nerviosismo, ¿cómo es? Bajito. Si voy a una prueba para la que no estoy preparado, mi nerviosismo, ¿cómo es? Alto. Está directamente relacionado. Así es que vamos entonces a comenzar esta comparación mientras ustedes me comentan que son de Melipilla y ahí comentan en el chat qué ocurre en Melipilla, si alguien tiene fecha, no tiene fecha, y si pueden compartir información valiosa. Veamos entonces esta comparación de esta maravillosa máquina, horrible pueden decir muchas personas porque contamina, pero esta invención del ser humano a raíz de la ciencia y es un desarrollo tecnológico y lo vamos a comparar con algo que realmente es increíble, que es el cuerpo humano. Bien, y para poder compararlo, vamos a saludar a Zuleima que hizo la profesor. Sabes, tengo que darle gracias, de verdad, eres como dices tú. Ah, muchas gracias. Gracias, Zuleima. Ahí tratamos de esforzarnos día a día, Zuleima, por mejorar o mantener las cosas buenas, ¿ya? Y esto, Zuleima, mira, fíjate bien, comparar el auto con una persona, no sé, pero ¿cómo? Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a poder comprender cómo funciona. Entonces uno dice, una persona se acelera, sí, realmente uno se acelera, ¿cierto? ¿Cómo uno mide la aceleración de una persona? En el vehículo hablamos de RPM, revoluciones por minuto, ¿cierto? Pero en la persona, ¿de qué hablamos? De los latidos por minuto. Entonces, hay una comparación muy importante en eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano para moverse, finalmente llegar a estar vivo, ¿cierto? Mueve energía, genera energía. El vehículo también, aunque originalmente es una cosa, ¿ya? No tiene vida propia, sí funciona con energía. También se acelera. También tiene una parte principal que se llama motor. Y obviamente vamos a decir que es el corazón del vehículo, ¿cierto? ¿Puede existir un vehículo sin motor? Obvio que no, es el que genera la energía. Nosotros el corazón tampoco. Entonces, el corazón del vehículo es muy importante. Y así como muchas veces se habla de que tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿ya? Evitando elevar nuestro colesterol, por ejemplo, a través del uso del, digámoslo así, aceite, ¿ya? Si consumo aceite vegetal, de oliva, etcétera, el vehículo tiene muchas similitudes. En el vehículo, a diferencia de nosotros, sus piezas son de muchas aleaciones metálicas, digámoslo de esa manera, o sea, distintos metales, algunos más flexibles, otros menos flexibles, pero lo que tienen en común es que muchos de ellos están en movimiento. Entonces ese movimiento, ¿ya?, hace que nosotros los llamemos piezas móviles. Y eso genera entre metal y metal
un rozamiento. Si yo tomo dos piezas de metal y las empiezo a unir, ¿qué sería eso? Es muy parecido a cuando estoy manteniendo el filo de un cuchillo, ¿cierto? Ustedes saben que para sacar filo se pasa el cuchillo por una piedra especial. Y luego hay una herramienta de metal que es metal con metal. Y ahí uno va manteniendo el filo, desgastando. Entonces, metal con metal, ¿qué hacen? Desgastan. Hay un rozamiento, ¿ya? Entonces, para eso se ocupan lubricantes. Y el principal es el aceite. Entonces, igual como tenemos que cuidar el corazón, tenemos que cuidar el corazón del vehículo, utilizando el aceite adecuado, cambiándolo cuando corresponde. ¿Y cuándo es eso? ¿Quién me puede decir cuándo hay que cambiar el aceite? ¿Cuándo lo podría cambiar? Ahí está, le está diciendo Yelitza, aceite decía, ¿cuándo hay que cambiarlo? ¿Creen ustedes? Cuando lo diga el fabricante, dice Yelitza. Según el fabricante, Zuleima, Clau, Carolina, excelente. ¿Y eso dónde está? En el manual del vehículo. ¿Y qué pasa si compré un vehículo usado? Busco el manual en internet, ¿cierto? Existen. Entonces tengo que saber qué recomienda el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en esto, de el motor, ahí después les voy a mostrar una imagen que vaya a relacionar estos sistemas. Ahí es donde tenemos el sistema de lubricación, un sistema encargado de minimizar el roce y por ende el desgaste de las piezas móviles. Un vehículo más lubricado, que no se ha cambiado el aceite cuando corresponde, que no usa el aceite que debe, podría incluso tener muchos ruidos. Y esos ruidos que nos darían cuenta de que se están gastando muchas piezas. Y el problema del desgaste, aparte de que baja su eficacia en funcionamiento, produce que incluso algunas piezas se fracturen o literalmente queden inutilizables. Sistema de lubricación, muy importante. Otro sistema que también lleva líquidos, muy parecido al cuerpo humano, se llama sistema de refrigeración. ¿Cuál es la idea de este sistema? Yo siempre digo que el nombre es un poquito exagerado, porque la idea no es refrigerar, ¿ya? No es llegar a 0 grados, como vieron hoy día en muchas comunas del país. De hecho, menos de 0. Ahí en Coyhai, que estaba heladísimo, hay lugares que estuvo muy, muy helado, me imagino Lonquimay. En Osorno yo creo que también estuvo bastante heladito en la mañana. Entonces, la idea no es llegar a ese punto de congelamiento. Se llama sistema de refrigeración, ¿ya? Es el del agua destilada más agua anticongelante, o me equivoco. No te equivocas, Claudia. Exacto, exactamente. El vehículo, como tiene piezas que son móviles, ¿cierto? Mira, Carmen Gloria me dice 5 grados bajo cero, imagínate. Imagínate, no son, no, -5. Como tenemos piezas móviles, ¿ya? Estas piezas, aparte de generar rozamiento, generan calor, ¿cierto? Entonces yo necesito que el vehículo sí esté a una temperatura adecuada para funcionar, pero no que eleve su temperatura para fallar. ¿Se entiende la idea? Nosotros utilizamos elementos que en la casa, elementos cotidianos que tienen motores que se calientan y que funcionan bien, pero si se eleva la temperatura, lo perdemos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la licuadora, un hervidor a través de un sistema eléctrico, calienta el agua, pero no al nivel de que se me derrita el hervidor, ¿cierto? Entonces, sistema de refrigeración está pensando en equilibrar, en mantener la temperatura en cierto rango, lo mismo que el cuerpo humano. Nosotros nos preocupamos de la fiebre, pero tampoco puedo bajar la temperatura mucho, ¿cierto? Y aquí siempre les doy el mismo ejemplo. Si subo un cerro, gasto X energía, utilizo mi sistema de refrigeración, que es el sudor, el cuerpo empieza a sudar. Porque ¿qué es lo que quiere hacer? A medida que yo hago ejercicio, energía de movimiento, igual que el vehículo, mi temperatura empieza a aumentar. Entonces el cuerpo dice, oye, alerta, aquí estamos en movimiento, vamos con el sudor para bajar esa temperatura. El vehículo hace lo mismo. Entonces el vehículo, a medida que eleva su temperatura, utiliza este líquido especial para mantener en una buena temperatura el funcionamiento del vehículo. Carmen nos dice, para la refrigeración también se utiliza un líquido, ¿verdad? Exactamente. Y ya te respondí, pero igual lo iba a decir. El líquido que se usa es líquido refrigerante con anticongelante. Así se llama. Anticongelante. ¿Por qué? Porque tiene un elemento químico, por supuesto, anticongelante, que hace que si estoy en Osorno y tengo -5 grados, pueda encender el vehículo y el vehículo prenda. ¿Ya? Si yo no tuviese ese tipo de líquido y, por ejemplo, usara agua corriente, agua de la llave,
aparte de todos los sedimentos que trae las aguas duras, sobre todo, y generaría sarro por dentro de los conductos del vehículo, sería como lo que se produce en el hervidor, aparte de eso, se congelaría. Entonces ya con 0 o -1, en el fondo estaría congelado y no estaría funcionando. Tal vez podría encender el vehículo, pero ¿qué es lo que ocurriría? No cumpliría su función de mantener el vehículo en una temperatura adecuada. Entonces, sistema de refrigeración, líquido refrigerante con anticongelante. Nunca agua de la llave. Tenemos otro sistema que se llama de escape. En el motor se produce la combustión. Podríamos decir pequeñas explosiones, y esto genera energía. Entonces imaginemos una explosión controlada, una explosión encerrada, ¿ya? Entre piezas de metal. ¿Qué generaría eso? Uno se imagina como una bomba encerrada. Eso genera energía. Esta energía, a través de todos los sistemas mecánicos del vehículo, se toma en el fondo para transformarla en energía de movimiento. Y por eso, como habíamos visto acá, el motor tiene todas estas correas y todo este sistema de giro. La idea es que gire. La idea es que esta energía que provocamos se transforme en energía de giro. Y eso va a provocar luego el movimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí, para los que amemos el medio ambiente, tenemos la noticia más triste. En ese proceso químico, ¿ya? Que ustedes seguramente todos sabemos que para que exista, cuando queremos hacer fuego, por ejemplo, necesitamos combustible, combustión, ¿cierto? Y algo que genere este proceso químico, hay parte del proceso químico que no se transforma en energía de movimiento, que no llega finalmente como giro a las ruedas. Y eso son muchos elementos químicos que en el fondo el vehículo a través del escape los libera al medio ambiente. Triste, pero cierto. Entonces, el sistema de escape, ¿de qué se encarga? De sacar aquellos elementos químicos que no se utilizaron o que ya no sirven del proceso de la generación de energía para lograr el movimiento del vehículo. Combustible, todos lo imaginamos, ¿cierto? A través de los combustibles actuales, combustibles fósiles, tanque para benzina, nafta, dicen en Argentina, petróleo, diésel, dicen la gente de la jerga de las licencias profesionales, ¿cierto? Camioneros, los choferes de bus, sí, es diésel el motor. ¿Qué es lo que hace? Se deposita en un estanque, ¿cierto? De ese estanque se traslada hacia el motor y ahí se genera la combustión. Este es el combustible, podríamos decir, lo que se quema, ¿cierto? Ese es el sistema de combustible. También es muy importante ahí señalar algo, no se pregunta mucho, pero así como digo, ¿qué lubricante debería usar? El que recomienda el fabricante. ¿Qué refrigerante debería utilizar? El que recomienda el fabricante. ¿Y qué combustible debería utilizar? El que recomienda el fabricante. Y muchos fabricantes dicen, idealmente, benzina, por ejemplo, los bencineros de 97 octanos. Y uno dice, pero ¿cómo está carísima? Lo recomienda el fabricante. O dice, mínimo 95, ¿ya? Y sugiere no llegar a 93, algunos vehículos nuevos, algunos, ¿ya? Si es así, uno puede decir, algunas personas nos dicen, al vender un auto, échale 93 nomás, no pasa nada, yo tengo uno hace 5 años, está impecable. Ese tipo de frases, ¿ya? Pero eso va desgastando el motor. Entonces también el combustible debería ser el adecuado, al menos tener muy claro que yo no puedo echar petróleo en un vehículo bencinero, no puedo, no es posible, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar de nuestro sistema eléctrico, el sistema eléctrico del vehículo que podría ser un poco parecido al sistema nervioso del cuerpo humano, ¿ya? Porque nosotros además sí tenemos electricidad en la neurosinapsis, se provoca en el cerebro, o sea que se sigue pareciendo mucho el vehículo al cuerpo humano. El sistema eléctrico antiguamente estaba preocupado de una parte del funcionamiento y en la actualidad de muchas partes. ¿Por qué? Por la comodidad que plantean los diseños de los vehículos modernos, ¿cierto? Desde una pantalla de infoentretenimiento hasta un computador a bordo, que no es un laptop, ¿cierto? Pero es una computadora con procesadores, con microprocesadores, que guarda información y después los especialistas pueden escanear, conectan un cable al vehículo con un computador, escanean, ven la falla y pueden saber qué es lo que hay que reparar, ¿ya? Entonces, a ese nivel hemos llegado. Aparte, todos los que popularmente se dicen chiches que traen los vehículos, hay gente que dice, mira, se acomoda el asiento, tengo un botón, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ocurre mucho. Estefanía dice, profe, si estoy a fin de mes y le echo 93 y cuando me paga le echo 97, ¿se limpiará un poco el motor? Hay muchas opiniones, Estefanía, al respecto. ¿Ya? Ahí es muy relativo.
muy relativo. Pero uno de los consejos que dan en general es que si ya usas 93, es no mezclarlo mucho, porque siempre quedan residuos, ¿se entiende? Aunque la gente también señala que, los especialistas, que el 95 una mezcla 93-97. Pero si vas a estar usando 93, puedes mantenerte con 93, ¿ya? Tratar de mantener una línea, ¿bien? Y hacer un cambio, sí, puedes hacer el cambio, pero la idea ojalá es no mezclar mucho, ¿ya? Lo mismo, claro, lo mínimo es que se tape, dice Zuleima. Sí, pues puede pasar algo. ¿Por qué? Por lo que yo estoy diciendo, que se llaman residuos. Por eso mucha gente también dice, hay una gran discusión, pero, profe, ¿qué hago? ¿Lleno el estanque o no lo lleno? Hay los detractores de llenar el estanque dicen, es absurdo que pases llenando el estanque o llenes tu estanque siempre, porque vas a llevar más peso. Si llevas más peso, gastas más combustible para mover el vehículo. Entonces, siempre el que llena el estanque está gastando un poquito más. En una conclusión en base al peso. Ahora, otros dicen, lo importante no es llenar o no llenar. Lo importante es nunca o no siempre estar echando la misma cantidad, porque hay que imaginar el estanque como, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, imaginen que por diversas circunstancias he hecho 10.000 pesos semanales, por la razón que sea. No sé, me pagan con boleta, como sea. Y voy toda la semana, voy a dar un ejemplo, todos los jueves he hecho 10.000 pesos. Lo más probable es que el vehículo casi siempre esté en el mismo nivel. Entonces, ¿qué va a generar eso? ¿Cómo se imaginan ustedes un vaso de leche, de agua, de café, de lo que sea? ¿Qué ocurre cuando ustedes dejan un vaso o un jarro muchas horas? Se genera una capa. Y si yo siempre me sirviera el té al mismo nivel, ¿qué es lo que empezaría a pasar? Se empezaría a marcar y marcar en el mismo lugar. Eso se llaman residuos. Y en el estanque combustible, imagínenlo. Estamos hablando de elementos químicos, que cambia la temperatura, etcétera. Ahí Loreto dice que por fin se conectó. Bienvenida, Lore. Y Rosa nos dice, estoy en clase desde febrero, realizo exámenes diarios. Los de Municipalidad de San Bernardo. Difícil y fácil. Muy bien, Rosa. Excelente. Excelente. Unas preguntas entonces, para reforzar esta idea que está acá en el esquema. Primero, ¿cada cuánto se debe cambiar el aceite? Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Qué lo puede decir así brevemente? ¿Cada cuánto se cambia? Fabricante, dice Yelitza. Bien, palabra para recordar. Fabricante, según lo que diga el fabricante. Excelente. ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? ¿Cuál es el líquido, Julieta? ¿Qué líquido se ocupa para enfriar? Coolant, dice Loreto, muy bien. Refrigerante, ¿ya? Podríamos decir líquido refrigerante y tiene que tener otro apellido. Anticongelante, Caro Hernández, muy bien. Anticongelante, ahí está. Líquido refrigerante con anticongelante. Y finalmente, si falla una luz del vehículo, ¿qué se puede haber quemado? Aparte de la ampolleta. ¿Qué se quema normalmente? Algo bien clavo. Un fusible, así se llama, fusible, ¿cierto? Que son unas pequeñas resistencias, unas ampolletitas pequeñas que se queman, que están en una caja, que la idea es sentir, o sea, evitar que se queme otro elemento del sistema. ¿Bien? Así que se puede quemar un sistema, o sea, un fusible del sistema eléctrico. ¿Bien? Ya. Volvemos. Aquí está. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hablar de las marchas y la dirección. Bien, marchas y dirección, pensando en todo este sistema que sí es más cercano a nuestra práctica en clases para aprender, ¿cierto? Porque nos dicen, pisa el embrague, saca el embrague, el cambio, la marcha, todas esas cosas que empezamos a conocer al aprender a conducir, están acá. Y esto es parte muy importante del funcionamiento. Entonces, primero, hagamos estas preguntas para indagar. ¿Qué es conducir enganchado? ¿Qué significa conducir enganchado? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es enganchado? En conceptos populares al hablar de conducción. En una marcha, dice Caro. Yelitza dice en una marcha. O sea, ir en primera, en segunda, en tercera, cuarta, etcétera. Ir en eso es conducir enganchado. ¿Qué sería conducir no enganchado? Lo contrario. ¿Qué es no conducir enganchado? ¿Qué es eso? En neutro, David. Seco, David, te pasaste. Es conducir sin un cambio puesto, sin una marcha.
O sea, eso significaría, con otras palabras, con el motor desconectado. Eso significa motor desconectado. Así tal cual. Liberado, desconectado. Hagamos una relación un poco loca, pero para que siga teniendo sentido con la comparación con el cuerpo humano. Es como que, no sé, uno en un deporte tal vez pierde un poco la paciencia y su conciencia no esté conectada con la acción de su cuerpo. Entonces la fuerza, que es lo que lleva el cuerpo, estaría desconectado de su conciencia. Alguien va a decir, profe, pero eso es psicología, sociología, filosofía, no sé. ¿Ya? Imagínate, desconectar tu ética o tu moral, que le pasa a la gente que en un deporte pelea, por ejemplo, a golpes. ¿Qué hizo? Desconectó esto y es como dejar desconectado el motor, o sea, desconectar algo de un sistema que es un todo, como un cuerpo humano, ¿cierto? Como nosotros, desconectarlo normalmente no lleva a algo bueno. Lo mismo ocurre con un vehículo. Desconectar el motor hace que perdamos control. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, por eso siempre nos van a decir, no, suben un cambio. Déjalo estacionado, si está inclinado, con un primera hacia arriba, si está hacia abajo, con marcha atrás. Entonces, es importante el tema de los cambios. Estefanía dice, profe, mañana tengo el examen. ¿Alguna recomendación para salir? En primera me cuesta un poco los semáforos. Estefanía, depende del vehículo en el que vas a dar el examen, porque muchos vehículos, cuando tú tienes pisado el embrague, tú los empiezas a sacar y tiene un poco de acelerador. Eso está hecho para que el vehículo no se te vaya hacia atrás. Entonces, algunos vehículos es súper fácil el juego entre embrague y acelerador, porque el embrague lleva un poquito de acelerador. El Spark de la escuela es probable que no lo tenga. ¿Eso qué significa? Que tienes que tratar, seguro te lo ha dicho el profe, escuchar el motor un poco. Entonces, a medida que empiezas a acelerar, ir sacando el embrague. Eso hay que practicarlo un poquito antes. Si está un ratito sola antes en el vehículo, antes del examen, trata de hacerlo un poco, ¿ya? Entonces, salir en primera, claro, la idea es no acelerar al máximo, porque la primera tiene fuerza. Entonces, pisa un poco el acelerador y empieza a sacar el embrague. Y espera que se mueva, no importa que se mueva lento. Ese podría ser el consejo, Estefanía. No importa que se mueva lento el vehículo. Es más importante que se mueva lento a que se te apague. ¿Ya? Eso es importante. La persona que evalúa no tiene un sale lento en la pauta, pero sí tiene un se apaga el motor. Entonces eso sería una falta. Se apagó el motor, falta. En cambio, sale lento. ¿Qué importa? Lo único que tiene tiempo en la pauta, es demorarse más de 3 minutos en estacionar. Es lo único que tiene tiempo. Bien, así que el resto, tómatelo con tranquilidad. Hasta si te demoras en ingresar a la circulación, porque no estás segura que viene auto, no importa. Lo importante es que no se te apague, ¿ya? Eso podría ser importante. Entonces ahí hablamos de conducir enganchado, de nada. Entonces ahí deberíamos conducir enganchado siempre, lo que estamos viendo en pantalla, subiendo o bajando, lo acabamos de decir. Estar enganchado. Y aquí tenemos esta conexión entre el embrague, que son estos discos, ¿cierto? Aquí lo voy a rayar un poquito para que lo veamos bien. Aquí voy a hacer unas flechitas. El embrague son estos discos que cuando yo piso el pedal se desconectan. Y ahí puedo pasar cambios. Ahí puedo mover la palanca de cambios. Cuando el embrague no está pisado, la palanca está dura, porque está enganchada. De ahí viene el conducir enganchado. Está enganchado. Hay un gancho de seguridad, imaginémoslo así. Y todo esto, ¿qué es lo que permite conectar y desconectar? El sistema de transmisión. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que se transmite? Se transmite la energía de giro que se ha provocado en el motor. ¿Para qué? Para llegar finalmente a las ruedas y poder ser controladas con el sistema de dirección, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, a ver si se los puedo mostrar así, a ver si queda un poquito más claro. Siempre, como lo habíamos dicho al inicio, con la idea de estar innovando, ¿ya? Se los voy a mostrar de esta manera. Miren, eso que está ahí, eso que tenemos aquí, que acabo de marcar, es un motor. ¿Bien? Un motor, todos lo identificamos, al menos en general,
Yo digo que si tuviéramos una maqueta de un corazón humano, se parecería, se parece, tiene algunas cosas muy similares. Aquí está la varilla del aceite, ¿cierto? Nos va a permitir medir el aceite. Y aquí ya sabemos que el motor está entregando, después de esta combustión, energía de giro. Y ese giro se tiene que conectar al motor. O sea, se tiene que conectar a el sistema de este movimiento. ¿Cuál es ese sistema? Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Ese sistema tan complejo que está acá, ahí se los estoy mostrando, se sostiene, se apoya en medio de este marco. Uno si lo viera diría, este es un marco del vehículo, que se llama chasis o chasis, depende del país como le dicen, el chasis, ¿cierto? Entonces, nuestro motor, fíjense bien, aquí lo vamos a tomar para llevar al lugar que corresponde, ¿ya? Nuestro motor, aquí está, se apoya en esta zona. Déjenme ver si lo puedo traer adelante. A ver si aquí está. Oh, ya, ahí está. Pero lo vamos a llevar adelante. El motor entonces se ubica aquí. Eso es lo que yo quería que vieran, que lo vieran como imaginando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil así si les muestro un video distinto a que lo estemos explicando. Entonces el motor aquí se conecta. Miren, lo voy a sacar y desconectar. ¿Con qué se conecta? Con esta zona que es el sistema de transmisión. Aquí adentro es donde están estos engranajes, el eje primario, que es ese, y el eje secundario que va aquí abajito. Entonces yo instalo el motor se acopla y entrega este movimiento. Y ahí, ¿quién entra en este esquema? Entra este sistema, que se los voy a mostrar primero en grande para que lo vean. Aquí bien en grande. Este sistema, mírenlo bien. Es un sistema de engranajes, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen los vehículos modernos? Que uno pueda pasar cambios. Esto es equivalente como a los platos de la bicicleta, cuando uno pasa de cambios. Entonces selecciono cuál de ellos va a funcionar. Este es el eje secundario, el que va abajo. ¿Bien? Y lo que sale hacia arriba es lo que me permite seleccionar en la marcha que voy. O sea, es la palanca de cambios. ¿Y dónde se ubica eso en el vehículo? Estamos pensando que esto nunca nadie nos contó, por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿esto dónde se ubica? Y aquí les voy a mostrar que esto se ubica, aquí viene, ahí sí. Ahí está, esto se ubica aquí, ahí va, es lo que va por dentro, miren, ahí está cubierto, y ahí se ve lo que va por dentro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo mi vehículo con motor, que va a generar combustión, porque le inyecté combustible, ese proceso de combustión genera energía de movimiento, ese movimiento se transmite a un sistema que se llama de transmisión, que me permite seleccionar la marcha en la que yo voy, ¿cierto? Y finalmente, ese sistema va a transmitir este giro, ¿a dónde? A las ruedas. Entonces, veamos cómo quedaría esto. Aquí lo vamos a rayar para que quede bien. Dijimos, motor, gira, ¿cierto? Entrega esta fuerza de giro, este sistema que hace que yo seleccione el giro a través de la palanca de cambio, ¿cierto? Y de aquí hacia allá sale este giro. Y aquí se va diferenciando hacia las ruedas, ¿cierto? Para que finalmente las ruedas giren. Los que tengan niños, las ruedas del autobús girando, the wheels on the bus that go run, run, etc. Entonces, todo esto permite que las ruedas giren. Y estas ruedas que están adelante cerca del motor son las que llevan la fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí está todo nuestro sistema. Ahí David se ríe de mi canción infantil, ¿cierto? Y ahí tenemos, y a Litza también le causa un poquito de risa. Entonces tenemos nuestra caja de cambio acá, con palanca de cambio, nuestro motor, y con esta imagen podemos más o menos comprender cómo funciona. Aquí la idea no es ser los más secos en mecánica ni nada. Nuestro objetivo inicial es pasar el examen, pero también comprender más o menos qué es lo que está debajo de nuestro asiento en el vehículo, ¿cierto? Y entender que cuando yo paso mal un cambio, o se me olvidó pesar el embrague,
En el fondo estoy haciendo que todos estos fierros choquen y el vehículo no esté avanzando. Por eso cuando uno parte, que no sabe esto, ¿cierto? Y uno tampoco tiene entrenado su cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? El vehículo salta, se detiene, ¿cierto? Muchos dicen, se me apaga, profe, porque recién estoy aprendiendo este juego. Piénsenlo, a los que les gusta el arte, es como aprender a bailar o como aprender a tocar un instrumento, ¿cierto? Hay un momento cero en el cual uno da el primer paso. Y ese primer paso, aunque uno tenga habilidad, hay que entrenarlo. Yo, de hecho, muchas veces decía que era más parecido a tocar batería, porque se ocupan las cuatro extremidades. De hecho, las personas que tocan batería, cuando aprenden a manejar, se les hace súper fácil. Así que, ¿se comprende con este esquema? Creo que más o menos tiene la idea del funcionamiento, ¿cierto? Así que ahí lo tenemos, cómo funciona este sistema de marchas y de dirección, ¿cierto? Cómo funciona finalmente. Ahí está, súper, dice Gladys. Ya. Me pone muy contento que sirva toda esta gráfica que usamos para explicar. Ahora, elementos que no funcionan por sí solos, ¿ya? Estos elementos, igual que todas las partes de nuestro cuerpo, están conectadas a un todo y ese todo busca algo, ¿ya? En el caso del vehículo, trasladarnos, guiar a donde el conductor lo vaya determinando, y para eso, como lo dijimos una vez, alguien dijo que le había llegado su corazón de músico, como que dijimos que la música es el arte de los sonidos y los silencios. Si dijéramos que la conducción es un arte, es el arte de avanzar y detenerse. Avanzar y detenerse. Conducir o manejar no es echar a andar una máquina y no parar jamás. No existe eso, ¿cierto? Y la convivencia vial, en el fondo yo siempre he dicho que es un juego de turnos. Y bueno, en general la conducción. ¿Es turno en uno? Sí. Turno en las extremidades. ¿A quién le toca ahora? ¿Cierto? Los pies cuando paso los pedales. Y cuando llega a una esquina, sin señalización, ¿quién pasa primero? Siempre es un juego de turnos. Entonces, quien respeta los turnos, funciona súper bien. Estas partes del sistema, aquí las vamos a ir marcando también para que se destaquen, tienen una finalidad doble: entregar seguridad y entregar confort, o sea, comodidad. Bien, es muy importante. Alguien diría, sí, profe, pero suena como un lujo eso de la comodidad. No lo es. Imaginen que un conductor que va incómodo y se estresa, el estrés genera fatiga y la fatiga genera que uno no tenga sus mejores reacciones como conductor. Entonces puede aumentar su distancia de frenado. Voy a dar un ejemplo trágico y crudo, pero muy simple. Si un peatón es atropellado por un conductor no estresado, probablemente ese conductor tenga una mejor reacción que un conductor estresado, que si atropella a alguien, su distancia de reacción va a ser mayor, entonces tal vez de un impacto más fuerte y podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Imaginen esa relación, uno nunca lo piensa. Uno dice, ¿qué me importa a mí? Uno podría decirlo así, ¿ya? ¿Qué me importa a mí que X persona que hoy día anda en su trabajo, que no tengo idea quién es, esté estresado o no? Si yo tengo que hacer mis cosas, trabajar, estudiar, mi familia, no sé qué, ¿qué me importa a mí? Pero si me encuentro con esa persona y yo soy peatón y soy el atropellado, ¿qué ocurre? ¿Qué preferiría si pudiera elegir? Así, un momento de un, un dilema ético. ¿Qué preferiría? ¿Que me atropelle alguien estresado o alguien no estresado? El no estresado está en mejores condiciones. Entonces ahora en zapatos de conductor, ¿cómo debo estar? Tranquilo y sentirme bien. Vamos a ver lo que nos dice Paulina, por favor, porque Pauli también nos escribió ahí unas caritas muy lindas. Hola a todos. Quería contarles que ayer fui a dar mi prueba teórica. Aprobé a la primera con 37 puntos. Agradecer a los profes Práctica Test por su paciencia en la clase online, los podcasts y a los test que fueron de mucha ayuda. Enormemente agradecida. Pauli, un abrazo gigante. Solo te faltó una cosa: contarnos en qué comuna, Pauli. ¿En qué comuna lograste aprobar? Te felicitamos. Y a la primera, o sea, qué tranquilidad, Pauli. La mitad de la gente que lo da la primera vez, reprueba. Así que siéntete muy contenta con lo que acabas de hacer. Felicitaciones, de verdad. Te pasaste, Pauli. Mira qué vacante, dice Carmen Gloria. Vamos ahí con la energía que nos dejó Pauli. Entonces, amortiguadores. Los amortiguadores, mira, aquí está todo el sistema, aquí está con el freno, que lo tenemos aquí al ladito, ¿cierto? El disco de freno, las pastillas, etcétera. Pero los amortiguadores que van aquí adentro, ¿ya?
Los amortiguadores permiten absorber al menos 20%, 15 o 20% de las irregularidades del terreno, ¿cierto? Depende del vehículo, depende de la amortiguación, depende del terreno, es muy variable. Pero en general, la idea es absorber un poco de esa energía de las irregularidades del terreno para mantener el habitáculo del vehículo lo más tranquilo posible, ¿ya? Es como similar a las turbulencias de los aviones. Uno esperaría que no hubieran turbulencias en los aviones, ¿cierto? Hay gente que odia las turbulencias y dice, oye, volar se mueve menos que un bus, pero cuando hay turbulencias, afírmate un poco porque esto es complicado. Y lo mismo ocurre con el vehículo. La idea en el fondo es como conducir sin turbulencias, ¿se entiende? Distinto que me gusta ir a un cerro y manejar así donde va a haber irregularidad, pero en general necesitamos que los conductores tengan un buen sistema de amortiguación a su servicio. Luego, frenos, lo hemos explicado, o sea, es necesario en la conducción, así como avanzar, frenar de buena forma. Cualquier falla en los frenos normalmente se siente en la conducción y hasta se escucha. Y bueno, a ustedes les va a pasar. En cada esquina van a escuchar un chirrido agudo de vehículos que están a los costados que tienen algún problema. A veces tienen una piedra aquí entre la pastilla de freno y el disco y suena horrible. O definitivamente tienen las pastillas gastadas y hay unos fierros que se están tocando. Lo que decíamos de las piezas móviles. Finalmente, neumáticos. Muy, muy importante. Esto, en la comparación con el cuerpo humano, son los zapatos del vehículo. Y en esa comparación, sin apuntar a nadie, en esa comparación, y porque ustedes inevitablemente van a pensar en su gente cercana que son conductores experimentados o dueños de vehículos. Hay personas, algunas personas que se preocupan o les interesa mucho la calidad de su calzado. Entonces dicen, no tan solo me gusta que sea bueno y se vea bonito, y tal vez que sea barato, no, sino que me gusta que sea un buen calzado, de buena calidad, de buenos materiales para mantener bien mis pies, obvio, y es lo que el contacto con la superficie. En un vehículo también, tan importante como los zapatos de una persona, que si están desgastados pueden hacer que uno camine chueco y tener un problema en la espalda, a ese nivel de importante, los neumáticos tienen una relevancia gigante en el vehículo. Y hay algunos datos importantes que les voy a preguntar luego, ahí sí lo podemos responder, sobre la profundidad de los surcos o la funcionalidad de estos dibujitos. Bien, veámoslo al tiro. ¿Cuál es la profundidad mínima que podrían tener los neumáticos porque se desgastan? ¿Y cuál es la profundidad ideal de estos dibujos, estos surcos que están aquí? Cuéntenme ustedes, mientras yo rayo estos dibujitos que están acá. Entonces aquí veo unas líneas, ¿cierto? Rectas, y hay otras que pareciera que entraran, y hay unas que están en diagonal y conectan estos caminitos, estos surcos. Ahí nos está diciendo Limbert, Freddy, Zuleima, Gladys, 3 milímetros y 1,6. O sea, menos de 1,6 no paso la revisión técnica. Y el vehículo ya no tiene muy buena adherencia, ¿cierto? Y más de 1,6, ojalá 3 milímetros, es lo ideal. Bien, esa es la profundidad de los surcos. Y ahora la direccionalidad de estos surcos, ¿para qué son? Estos surcos que están inclinados, ¿cuál es la idea de estas líneas? ¿Es porque se ve bonito solamente o tienen una función? ¿Qué creen ustedes? Yelitza, excelente con Héctor. Sacar el agua, desviar el agua. Hay que imaginar que cuando el neumático toca la calzada con agua, ¿cierto? Esto permite que se acumule un poco de agua y se vaya tirando hacia afuera. Por eso nosotros cuando vemos un vehículo andando, vemos que salta el agua. Así, literalmente salta agüita para los lados. ¿Ya? Eso es producto de esto que está pensado para ello. Bien, luego tenemos las luces, que están aquí abajito, que sabemos que en general, hacia adelante, deben ser blancas o amarillas, y poder proyectar luces altas y bajas, además de las luces de viraje o los famosos intermitentes. Y las luces atrás, rojas, naranjas y blancas para las luces de retroceso. Y los espejos, como siempre jugamos aquí al completo de la oración, es los espejos deben estar, y ustedes me dicen de inmediato cómo deben estar. Estas son cosas que hay que aprenderse de memoria ya, pero simple. Limpios, bien María. ¿Y qué más? Aparte de limpios, bien ajustados. Eso dijo Rolandito. Bien ajustados. Si están bien ajustados y no están limpios, tampoco me sirve mucho, pero deben estar limpios y bien ajustados. Caro, excelente. Eso está muy, muy bien. ¿Ya? Entonces ahora pensemos, ¿qué presión deben tener los neumáticos? ¿La presión de aire? ¿Qué presión deberían tener? 33, 35, todos dicen eso. Uno le pregunta al conductor experimentado, oye, ¿cuánto aire le echo?
échale 33, ¿no? Pero a todas las ruedas, sí, 33 parejo. 30 dicen algunos. En realidad debe ser la indicada por el fabricante. Viene en base a la sugerencia del fabricante. Que normalmente en la puerta, en el marco de la puerta del conductor, está la indicación ahí. Lo más común de encontrar, ¿cierto? Ya hablamos de la profundidad de los surcos y cómo deben estar los espejos, ¿ya? Así que eso lo tenemos ya resuelto. Veamos ahora la siguiente. Vamos a borrar estos dibujitos. Se van esos dibujos y aparece nuestro nuevo esquema. Y aquí llegamos a la energía y las leyes físicas. Y vamos a ver tres tipos de efectos o de leyes o principios de la física que nos permiten comprender cómo, desde la mecánica y la generación de energía en el vehículo, llegamos a poner en marcha estas fuerzas, ¿cierto? Y sus efectos. Entonces vamos a estudiar tres: la inercia, la distancia de detención y finalmente la gravedad. Y para ello vamos a marcarlo acá y vamos a entender que la inercia, que está aquí, nos dice que un objeto, una masa que por sí sola no se está moviendo, ¿cierto? Daba un ejemplo de 91. Va a tener una energía en la medida en que yo le entregue esa energía. Entonces, fíjense aquí lo que pasa con el ciclista. Ahí estoy imaginando, para que no sea grave, un ciclista que chocó con un vehículo estacionado. ¿Ya? El ciclista venía a una X velocidad y al chocar con el vehículo, miren la proyección de este cuerpo. ¿Hacia dónde iría el cuerpo? Hacia adelante. Y la rueda trasera también hacia adelante. Entonces, yo no puedo detener un objeto, como decimos en Chile, en seco. O sea, voy a 50 kilómetros por hora y pretender que el vehículo ya aprieto el freno y en un metro más allá ya está detenido el vehículo. Porque la inercia empuja los cuerpos hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa en una curva? En una curva, la inercia empuja los cuerpos en línea recta. Por eso cuando el vehículo dobla, si doblara muy rápido, nosotros nos vamos hacia esa línea recta en la que veníamos, aun cuando el vehículo está girando. Ese es el primer impulso, Claudia. Energía de inercia, continúa recto. Le pasa a la carga también, ¿ya? Y luego lo que dices tú, al estar girando, la fuerza nos empuja hacia afuera, y eso se llama fuerza centrífuga. Lo contrario, centrípeta, que es hacia adentro, esta es centrífuga hacia afuera. Y así funciona el proceso centrifugado de las lavadoras. Gira muy fuerte, la ropa queda en los costados para botar el agua, ¿cierto? Fuerza centrífuga. Y la gravedad, como todos lo sabemos, si hay una inclinación, se va hacia abajo. Y eso pasó hoy día, y lo invito a los que les guste ver las noticias, o los que ya las vieron en la mañana, lo que pasó en zonas, especialmente ocurrió en Coyhaique, en Puerto Aysén, si no me equivoco, de vehículos que se desplazaron por el hielo en la calle, estaban estacionados y se empezaron a mover solos. Me dice, pero ¿cómo, profe? ¿Y no estaban bien estacionados? Pregunta, ¿cierto? Pregunta para nosotros. Si dejo un vehículo, se fueron para atrás, dice Claudia, muy bien. Es inevitable cuando. Fíjense bien lo que voy a decir. Y aquí les voy a dar el ejemplo, ¿ya? Porque esto que pasó es algo que se conecta completamente con la realidad y encierra la gravedad y la inercia en un solo concepto. Junta los dos. Entonces, primero pensemos que si hablamos de una línea completamente recta, ¿ya? Y un vehículo estacionado que está completamente recto y con freno de mano, digámoslo así, ¿ya? Completamente recto, ahí está el vehículo, por sí solo. ¿Se moverá? ¿Se va a mover porque la Tierra está girando? No, ¿cierto? Porque ahí tenemos una fuerza que, dicho como lo dirían los niños, está pegando, mantiene adherido con mucha fuerza todos esos kilos de ese vehículo al piso. O sea, lo está empujando hacia dónde. Ustedes me dirán, profe, pero ahí no hay fuerzas. Hay una fuerza, que es la masa que está ahí. Tiene una fuerza que lo empuja no hacia adelante ni hacia atrás, lo empuja hacia abajo. ¿Cómo se llama la fuerza que empuja hacia abajo? ¿Cómo creen ustedes que se llama? Ahí la tenemos. Es la gravedad, ¿cierto? Es lo que empuja hacia abajo. Nosotros estamos pegados al suelo porque el efecto de la gravedad.
Entonces ese vehículo, con freno de mano, aunque en la noche se congeló y hay hielo, ¿se mueve por sí solo? No, imposible. Imposible, porque hay una fuerza que lo está firmando, que es la gravedad. Ahora, la misma fuerza de gravedad, ¿ya? Si existe una pequeñísima, ¿ya? Pero existe algún grado, ¿cierto? De inclinación, miren, ahí hago uno muy pequeña, y voy a dar el ejemplo con un vehículo verde, ya así rapidito para que lo podamos tener. Imaginen que tenemos a un vehículo verde ahora, ahí da un poquito lo mismo eso, pero que se entienda, va a ser como un camión. Tenemos a este vehículo y está con freno de mano, tal vez tenía las ruedas inclinadas, pero ¿qué va a pasar con esa inclinación? Sí se va a mover. ¿Y por qué se va a mover? Porque la misma fuerza de gravedad lo está empujando hacia dónde? Hacia abajo. Y una vez que se empieza a mover, ¿ya? Porque se congeló la calzada y ya no aguantó el peso, así pasó, no pasó espontáneamente. Se congeló la calzada y ahí el peso empezó a desplazarlo. Y cuando se empezó a mover, ¿qué energía en el fondo se le entregó? ¿Ya? ¿Qué energía se produjo? Aparte de la gravedad, que era una fuerza que estaba funcionando hacia abajo. Apareció la inercia. Y ahí es donde ustedes dicen, ahora me hace sentido, profe, porque la palabra me lleva a inerte, sin vida. Claro, el vehículo está solo estacionado y el vehículo no se mueve por sí solo, no toma vida, ¿cierto? Entonces ahí tengo la fuerza de la inercia. Y ahí los vehículos, ustedes véanlo hoy día, vean los videos por ahí, el que tenga tiempo. Los vehículos se movieron y era inevitable detenerlos. O sea, era imposible detenerlos. ¿Ya? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo yo debería dejar estacionado un vehículo en una vía inclinada? O sea, si en una vía, y aquí voy a hacer una flechita para que más o menos se entienda, ¿cierto? Si en una vía dejo un vehículo estacionado hacia arriba y en otra vía hacia abajo, en la misma puede ser, ¿cierto? Las ruedas del vehículo, ¿cómo deberían estar? Y aquí tenemos el ejemplo. Si el vehículo está estacionado mirando hacia abajo, ¿ya? Debería tener las ruedas inclinadas, las ruedas delanteras, por supuesto, ahí estoy haciendo las 4 ruedas, hacia la acera, hacia la cuneta. Y hoy día pasó, vehículos que tenían la rueda inclinada se fueron hacia la cuneta y al menos minimizó el impacto de ese movimiento. Pero si estoy mirando hacia arriba, tengo que inclinar las ruedas hacia la calzada, o sea, hacia el centro de la calzada, para que si el vehículo se mueve, tope con la cuneta también, porque se va a ir hacia atrás. Y el cambio que debería dejar puesto la marcha, si está mirando hacia arriba, lo dejo en primera, como forzando a que se vaya hacia arriba. Y si está mirando hacia abajo, lo dejo en reversa, forzando a que tiráramos hacia atrás. Bien, así que esa es la forma en la que conectamos un poquito la realidad de hoy, la contingencia del minuto, ¿ya? Con esto que pueden ser, aquí en la pantalla estamos viendo, chicos, 20 preguntas de examen, 20 posibles preguntas de examen, por lo menos, ¿ya? Sin exagerar, porque se puede preguntar de varias maneras. Bien, así que ahí, ojalá que eso ayude para comprender la realidad y para poder aprobar el examen. ¿Sí? Es para las dos cosas. ¿Ya? Así que dicho eso, vamos a la siguiente. Borramos nuevamente estos dibujos, se van, porque ahora tenemos que hablar de la pregunta más difícil del examen teórico de conducción clase B, Chile. He estudiado Ninochka el 2021. Un estudio demostró que el 79%, 79, imagínenlo, de las personas que dieron el examen reprobaban esta pregunta. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Lo hemos visto hartas veces, pero siempre lo vamos a estar reforzando, porque es muy importante tenerlo claro. Entonces voy a utilizar aquí un color que destaque y les voy a decir que un vehículo, para detenerse, Yelitza, avanza una distancia, como tú dices. Y esa distancia ocurre, ese recorrido de la distancia, en una cantidad de tiempo. Entonces aquí vamos a hablar de distancia y tiempo. Suena hasta romántico, ¿cierto? Ya, esperemos que ahí no haya problemas entre la distancia y el tiempo para el amor. Entonces, tiempo de reacción y tiempo de frenado. Bien, Claudio. Bueno, y si sigo con esa comparación, claro, en el amor sirve el tiempo de reacción y el tiempo de frenado, ¿ya? Saber cuándo frenar y no decir cosas que llegan. Ya, estoy haciendo un poquito de humor ahí, tal vez para algunos sea fondo. Entonces, vamos, Caro, a escribir ahora estas distancias. La primera distancia, ¿ya? Se llama distancia de
reacción. ¿Ya? ¿Quién reacciona? El conductor, ¿cierto? El vehículo, estamos diciendo, una masa inerte, una máquina que yo puedo entregarle energía, pero distancia de reacción. Entonces un conductor reacciona cuando ve algo, obvio, piensa que tiene que reaccionar y frenar y pisa el pedal. Pero hasta ese momento el vehículo no tiene idea que hay que frenar, ¿cierto? Entonces fue el proceso de reacción del conductor. Ese proceso de mirar, pensar, pisar el pedal, pasa en aproximadamente un segundo. Se estandariza en un segundo. Entonces, la reacción, voy a poner aquí, que es un segundo, se calcula de la siguiente manera. Si yo voy a 70 kilómetros por hora, ¿ya? Imaginemos que voy a 70 kilómetros por hora, tomo el primer número de la velocidad, que es 7, y lo multiplico por 3. ¿Y eso qué me va a dar? 21, ¿cierto? Muy bien, Jessica. 3 por 7, 21. ¿21 qué? Es metros por segundo. O sea, el vehículo, a una velocidad de 70 kilómetros por hora, va a avanzar 21 metros por segundo, aproximadamente. ¿Ya? Este es el cálculo aproximado para poder hacerlo de memoria. Excelente, Carolina. Excelente, Caro. Ahí está la fórmula. Luego pienso en la distancia de frenado, que es cuando yo ya pisé el pedal y el vehículo echa a andar todos sus sistemas y frena y detiene el vehículo por completo. Entonces aquí nuevamente tomo el 7, pero ahora multiplico por 5. ¿Y qué es lo que me da? 7 por 5 me da 35. Entonces también son metros. ¿Qué significa esto? Que la distancia total para poder frenar, que se llama distancia de detención, que es la suma de las dos anteriores, ¿ya? La distancia de reacción más la distancia de frenado, debo sumar estos 21 más los 35 metros. Entonces, ¿cuánto me da en total? Jessica dice 56. 56 metros avanzó el vehículo para frenar, y aquí lo voy a anotar, 56 metros para detener el vehículo, un vehículo, a 70 kilómetros por hora. Así lo podemos entender, ¿cierto? Lo voy a escribir para acá. Y aquí, a ver si podemos cambiar el color para que se vea en este fondo azul. Ahí está. Listo, lo cambiamos. Entonces, marquemos eso con línea para que se entienda súper, súper bien. Primero, vamos a asignar un color amarillo a la distancia de reacción. Entonces, el conductor reaccionó. Vio un problema, pensó, pisó el pedal en un segundo, y eso hizo que avanzara 21 metros. Luego, este mismo conductor, como pisó el pedal, su vehículo empezó a funcionar y avanzó 35 metros más. Entonces me dio un total, esa suma, una distancia de reacción, que hizo que el vehículo recorriera en total 56 metros, ¿cierto? Entonces así tengo estos hitos, acá y acá. Y ahí tengo lo voy a escribir, estas distancias recorridas en un tiempo recorrido, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la reacción, fueron 21 metros. Reacción, 21 metros. Luego tengo, hasta acá, la detención, no, el frenado. El frenado fueron 35 metros. Ahí está, lo vamos a correr para atrás. Ahí está, 35 metros. Y en total, tomó para detener el vehículo 56 metros. Eso es lo que logramos aquí. Ahí está. 56 metros. Quedó escrito al revés. Bien. Pero la idea de usar esta fórmula es poder hacerlo de manera mental en el examen, sin, por supuesto, un celular, ¿cierto? Entonces, ojalá que les sirva esta fórmula, ya muchos se la sabían, pero hay que practicarla. Si alguien tiene muchas dudas, escribimos en Práctica Test 3 artículos para poder explicarlo de forma matemática. El que tiene una inquietud matemática, o le gusta mucho las matemáticas, o está estudiando en la universidad y es más seco que todos los que nos conectamos, tal vez eso le va a dar respuestas que lo van a dejar más claro, ¿ya? Pero lo importante es que esto es lo que plantea el libro Nuevo Conductor. Deja de ver lo que nos dice Caro, que creo que es un buen cierre. Caro nos dice,
Cuando dicen las preguntas que se duplica, uno tiende a equivocarse o quintuplica. Caro, súper bien, súper bien. Porque eso enreda muchísimo y está en el libro, ¿cierto? ¿Qué es lo que enreda, Caro? ¿Y de qué está hablando la Caro? Que a muchos les puede haber pasado. Habla de la distancia de frenado, ¿ya? De cuánto aumenta el frenado, porque la reacción, y aquí lo vamos a marcar, mira, para que se entienda, ¿ya? Aquí, voy a marcar con amarillo el área de la reacción. Aquí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta de que va amarillo? Ahora sí. Ya, pero ahí está. Esa zona, en media blanca, es la reacción del conductor. Entonces, pregunta para ustedes, para empezar a enredarnos, pero disipar dudas. Si voy a 100 kilómetros por hora, ¿cuál es mi velocidad? Velocidad, escuchen bien. Mía, no del vehículo, del conductor. Si voy a 100 kilómetros por hora, ¿cuál es mi velocidad de reacción? Velocidad de reacción. O sea, ¿cuánto me demoro? Lo puedo medir en segundos si ustedes quieren. ¿Cuántos segundos me demoro? Un segundo, Caro, un segundo, Claudia, a 100 kilómetros por hora. Ahora voy a 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto me demoro en reaccionar? Un segundo, Pati, obvio, ¿cierto? Entonces aquí separamos completamente, ¿ya? Por completo separamos la reacción del frenado. Entonces la reacción podemos decir que no cambia. La reacción, aquí está. La reacción es un segundo, vaya a 20 kilómetros por hora, vaya a 120 en tiempo, ¿cierto? Es lo que yo me demoro en reaccionar. Ahora sí va a cambiar cuántos metros voy a avanzar. Entonces la distancia, no la velocidad, la distancia de reacción en ese segundo va a cambiar, obvio. Si voy a 70 kilómetros por hora van a ser 21 metros, ¿ya? Pero si voy a 90 kilómetros por hora van a ser 27 metros también, ¿ya? Porque no me importa 27. Ahora, demos el salto a la de frenado y la vamos a marcar con rojo. Distancia de frenado. La distancia de frenado es la misma si voy a 100, a 120, si la calzada está con hielo, si la calzada está húmeda. ¿Es la misma? Nunca es la misma. ¿Se entiende? Si mi vehículo es un SUV, si mi vehículo es un City Car, si el vehículo es mecánico, automático, tiene buenos neumáticos, nunca la distancia de frenado va a ser la misma. La de conductor, en el fondo tampoco, pero la estandarizamos, ¿cierto? Y la otra también para entenderla. Pero esta es la que cambia. Entonces, primer dato, importante para grabarlo. El hielo. Vimos el hielo. Hoy día en Chile, digámoslo de esta manera, si es que fuera como un programa, la mitad de Chile estaba congelado. Y vimos autos que se movieron debido al hielo. Entonces, el hielo, en caso de frenado, aumenta esta distancia. Voy a igual demorarme un segundo en reaccionar, pero puedo aumentar esta distancia hasta 10 veces. 10 veces puedo patinar en una frenada con hielo. 10 veces lo que me demoraría sin hielo en detener el vehículo, ¿cierto? Por lo menos. ¿Ya? Si estoy en pendiente, es ilimitado. ¿Ya? Pero unas 10 veces. Entonces aquí es donde viene el tema de duplicar la velocidad y este es el enredo, Caro. Lo que nos decía Caro. Aquí es donde está este juego. Si duplico la velocidad, ¿cuánto aumenta, ¿ya?, la distancia de frenado? Si la duplico, duplicar, aquí voy a anotar para que se entienda bien, ahí pronto lo vamos a hacer con un lápiz, ¿ya? Duplicar, ¿ya? Lo vamos a decir de esta manera. Duplicar es elevar al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, duplicar esta distancia es multiplicar, es elevar al cuadrado. Aquí espero que no se asusten ni se enreden, pero eso es duplicar. Bien, triplicar significaría elevar al cubo. Y cuadruplicar la velocidad, ahí está. Nos va a dar números gigantes dependiendo de la velocidad que usemos, ¿ya? Pero tenemos que empezar a calcular esa distancia para poder entenderlo. Eso es duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, ¿ya? Esa es la palabra extraña. Más o menos, algunos quedaron más enredados, lo sé, porque es muy matemático, ¿ya? Sé que es muy matemático y tal vez los va a estresar aún más. Yo creo que algunos vieron eso y dijeron, no, esas X que había olvidado, pensé que nunca más la iba a ver después del colegio, ¿ya? O después de la universidad, pero ahí están de nuevo. Claro, la X representa la velocidad, ¿cierto?
Claro, ahí Claudia dice, esa soy yo. Me recuerda el colegio, dice Nicole, totalmente. Entonces ahí está la velocidad. ¿Qué significa esto? Esto significa x por x, ¿cierto? Esa es la x al cuadrado. Entonces, si yo la reemplazo y digo, por ejemplo, no sé, 2, no es que voy a decir 2 más 2, sino que es 2 por 2, eso me da 4. Esa es la idea, ¿ya? De duplicar o triplicar o cuadruplicar. ¿Bien? Ya, les voy a sacar un poquito este estrés. Vamos a sacar esto y vamos a cerrar nombrando, ya lo habíamos dicho, la seguridad pasiva que tiene una finalidad: minimizar el impacto y las consecuencias de un accidente de tránsito. Dicho eso, nos vamos a nuestro test. Ya ha sido harto estrés por hoy. Vamos a nuestro test de 20 preguntas y después del test vamos a continuar en este siglo compartiendo, así que vamos a aprender harto y es la idea. Bien, vamos entonces ahora a nuestro test. Para los que por primera vez que se conectan, les contamos que en el chat vamos respondiendo. Los que ya estaban acá lo saben, algunos ya saben hasta las respuestas, pero lo importante siempre es ir entrenándose. Lo más parecido que puede existir en el mundo a nosotros sería algo como un preuniversitario. Pero la diferencia está en que este examen es muy difícil y es mundialmente conocido. Los sistemas de seguridad activa, dice Caro que es la B, ayudan al conductor a seguridad activa. ¿A qué ayudan? B, dice David y Gladys. Magdalena, a reducir las posibilidades de que se produzca un accidente. Reducir las posibilidades. ¿Cierto? Todos decían B ahí, muy bien. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son, o sea, ¿qué es lo que hace la caja de cambios? Marcha y tiempo, marcha y velocidad, velocidad y cantidad de combustible. David y Claudia dicen B de nuevo. Caro y Elitza también. Vamos por la B, la marcha y la velocidad. Luego tenemos, ¿por qué no se debe conducir presionando el embrague durante más del tiempo necesario? ¿Qué es lo que ocurre? Porque reduce el control sobre el vehículo, aumenta el consumo de combustible. ¿Qué es lo que ocurre? Jessica dice A, Limbert dice B, María Angélica dice C, Germán dice A. Finalmente, Paola y Patricia dicen A. Se está cargando la A. Francis y Patricia dicen A. Dejémosla entonces. Muy bien. 4. Marque la afirmación falsa respecto a una frenada de emergencia. ¿Ya? Aquí va la afirmación falsa. Esta es muy extraña. ¿Bien? ¿Cuál afirmación es falsa? Si las ruedas se bloquean, ¿cierto? D dice pisar suavemente el freno. Marque la afirmación falsa ante una frenada de emergencia. La C parece verdadera, ¿cierto? Si no tiene D, dicen ustedes. Ya, vamos por la D. La mayoría dice D, después vamos a revisarla. Siguiente. ¿Cuál de estos líquidos, en caso de estar en un nivel bajo, podría causar un accidente? Un vehículo que tiene un nivel bajo en alguno de estos líquidos. Ah, dice David y Gladys. O sea, el líquido de freno. Perfecto, claro, porque si no funciona bien los frenos, que es seguridad activa, podría no evitar un accidente, ¿cierto? El líquido refrigerante podría provocar una falla mecánica grave en el vehículo y muy costosa, pero no necesariamente un accidente. La batería lo mismo y el anticongelante lo mismo. Pueden provocar fallas, pero tal vez no accidentes. ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera respecto a la caja de cambios? Respecto a la caja de cambios, ¿qué frase es verdadera? Cuéntenme ustedes. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Clau y Nicole dicen A. Vamos por la A. Magda y María Angélica también. Siguiente. Un conductor con experiencia demora, y hay que completar la oración, en reaccionar para frenar. A, dice Limbert y Francis. 10 era la anterior. Héctor y María Angélica dicen B. Ahí está Yelitza y Nicole. Muy bien. ¿Cómo se debe comprobar el nivel de aceite en el motor? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo se debe comprobar el nivel de aceite en el motor? Gladys y Juan dicen con el motor detenido, ¿cierto? Ahí está Francis, Patricia también. Genial. Suponga que usted va a los 20 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro? O sea, usted ve un peligro, ¿ya? Desde ese momento que hay más adelante hasta que comienza a frenar. Gladys y Nicole dicen A. O sea, lo que hicieron fue hacer 9 por 3 y les dio 27, ¿cierto? Excelente. Luego, si el alternador del vehículo no carga, el alternador no carga, una pieza que está hecha para que genere electricidad, ¿cierto? Y se almacene en la batería. Si no carga, ¿qué pasa?
Ah, dice David y Claudia, ¿seguros? Sí. Nicole, sí, todos dicen que se descarga la batería. Podría ser, perfecto. Siguiente. ¿Cómo puede usted estimar, en forma aproximada, la distancia en metros que recorre un vehículo en un segundo? ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene esto de un segundo? ¿Cómo podría calcular esta distancia recorrida por un vehículo en un segundo? B, dice Caro y Susana. O sea, aquí está la primera cifra por 3. Bien. ¿Qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? ¿Qué significa? Magdalena dice B, Rosa dice B. O sea, luces neblineras, ¿seguros? Magda, Nicole y Susana dicen C. Intermitente de advertencia de peligro. Perfecto. ¿Es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesa porque aumenta la eficacia del cinturón de seguridad? ¿Verdadero o falso? Falso, dice David. Perfecto. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, ¿usted qué debe hacer? ¿Girar la rueda en sentido contrario, frenar bruscamente o girar la rueda delantera en el mismo sentido? Yelitza y Caro dicen girar las ruedas en el mismo sentido. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular el apoyacabezas? La comodidad del conductor, el tamaño del asiento. Caro y Julieta dicen la altura del nivel de los ojos. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. El motor pierde fuerza, el motor gira a la mitad de las revoluciones normales, el motor no funciona. ¿Qué ocurre? Gladys dice, y Héctor y Germán, que el motor pierde fuerza. ¿Cómo se deberá estacionar un vehículo cuando la vía está en subida? Una vía ascendente. Imagina el vehículo hacia arriba. Estamos en Coyhaique, se congeló la calzada y el vehículo empezó a bajar. ¿Cómo debería estar este vehículo? ¿Hacia dónde estarían las ruedas? Imaginen hacia dónde se iría. Yelitza dice B, con las ruedas traseras hacia la calzada, porque está mirando hacia arriba, ¿cierto? Entonces ahí chocaría con la cuneta. Bien, Yelitza, bien. Germán dice B, ¿seguro? C dice Caro. D, B. No, ¿qué estamos diciendo? Jessica dice C, con las ruedas delanteras hacia la cuneta. Se está en subida. Hay que poner el vehículo mirando hacia arriba. D, 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 D. David, ¿estás seguro? D, con las ruedas delanteras hacia la calzada. Para que se vaya. Ya, perfecto, ahí está. Siguiente. Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello se puede deber a... ¿Qué puede haber pasado a este vehículo? Un circuito de refrigeración obstruido, batería con carga baja, insuficiente paso de agua caliente al radiador de la calefacción. Héctor, Carmen Gloria, María Angélica dicen A y Gladys dicen A. Penúltima pregunta de hoy, chicos. Usted al transitar con su vehículo en las vías rurales, como norma de carácter general durante la noche debe hacerlo con, en vías rurales. A dice David, Germán dice B, Paola dice A, Jessica dice B, vamos a empezar entre A y B. Yelitza dice A, Fabián dice A. Vamos por la A. Y última pregunta de hoy, chicos, con pruebas de frenado, que es ir pisando el pedal para probar, ¿podemos eliminar la humedad en los tambores de los frenos? ¿Es cierto esto? C dice María Angélica y Héctor, que es verdadero. ¿Podríamos tener una mala? Puede ser, pero vamos a ver si hubiéramos aprobado. Con 20 está adaptado esto para estudiar. Hasta la 8 está impecable. Y abajo, todo bueno. Excelente, ahí están todas las preguntas. Impecable. Impecable, chicos. De verdad, felicitaciones. Esto salió súper bien. Así que ahora, como ya es costumbre, yo les paso links de temarios, o sea, de test, como lo que hicimos hoy y también equivalente al de ayer. Así es que fue un gusto. Nos extendimos un poquito porque este tema es largo ya. Así que espero que lo hayan disfrutado. Que esté súper bien, Clau Vega, que esté bien, cuídate, Caro, también. Así que me despido todo, un abrazo. Freddy, que te vaya súper bien. Los que tienen examen, que les vaya bien. Abríguense, cuídense, cuiden a los suyos también. Ojo con el hielo, con el frío, ¿ya? Que estén todos súper bien. Un abrazo ahí a todos los lugares de Chile donde está cada uno. Que estén muy bien. Mañana nos conectamos. Nos vemos. Chao, que estén bien.